Hermanos, buenas tardes. Primeramente, quiero nuevamente darles las gracias por la oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quisiera compartirles esta porción que es iniciando el capítulo 3 de Santiago, del versículo 1 hasta el versículo 6. Y en esta porción del libro de Santiago, el autor nos habla sobre la lengua, ¿verdad? Y la importancia que debemos tener todas las personas, no solamente los cristianos, sino también el ser humano en general, sobre el dominio que hay que tener de la lengua. Ahora, este pasaje o esta porción yo quiero, o más bien pensé en dividirla en dos tramos, porque en una primer parte de ella deseo que hablemos un poco y que estudiemos un poco acerca de la postura de Santiago en cuanto a quienes enseñan la palabra, su relevancia, su importancia y su compromiso delante de Dios, ¿verdad? Para con los hombres. Y pues también la responsabilidad que ellos tienen y las consecuencias que sobre ellos puede recaer, ¿verdad? Pues hacerlo de una manera descuidada. Y por otro lado, en una segunda parte de este estudio, deseo enfocarles la parte práctica que es característica en el libro de Santiago sobre lo importante que es, hablando de manera práctica, el dominio o el aprender a dominar la lengua y también sobre las consecuencias que él advierte sobre ser ligeros con el uso de la lengua. Y quiero ir un poco más allá, no solamente con el uso de la lengua, sino también quiero hablarles o quiero mencionar también lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. ¿En qué sentido? Bueno, el lenguaje no verbal es aquello que usted expresa con sus movimientos corporales, ya sea con sus manos, ya sea gesticulando, ya sea moviendo la cabeza o las extremidades de su cuerpo. Con ellos muchas veces nosotros nos comunicamos y decimos más que con palabras, ¿verdad? Eso es muy dado, digamos, en las parejas que se conocen, muchas veces con volverse a ver solamente o con hacerse un guiño o una señal con los ojos o levantando la ceja, lo que sea, ya la otra persona sabe lo que quieren decir. Y esto pues también es importante porque viene en esta segunda parte dentro del aspecto práctico de, de nuestro diario uso de la lengua y de nuestro testimonio, ¿verdad? Y es importante también porque nosotros podemos llegar a creer, podemos llegar a pensar que solamente el autor está hablando de lo que podamos decir con ella. Claro está, eh, es fundamental y tiene que ver principalmente en su mensaje, pero también debemos contemplar otros aspectos que van más allá de lo que es la parte bucal, ¿verdad? Entonces, para entrar en contexto, les voy a leer primeramente todo el pasaje para que tengamos una idea general de lo que vamos a tratar en este momento. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, porque se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama
la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos a descomponer un poco cada uno de estos versículos y vamos a irlos viendo uno a uno y vamos a ir tratando de comprender su significado y lo que el autor nos quiere transmitir a través de ellos. Y el primero de ellos nos menciona juzgados con más severidad, ¿verdad? Nos hace una advertencia y aquí entramos a la primera etapa de las que les comenté. Aquí nos vamos a referir específicamente a aquellos hermanos que han tenido la oportunidad y tienen la oportunidad de poder enseñar. Aquellos hermanos que han tenido y han aceptado la responsabilidad y el compromiso de compartir la palabra, de enseñar la palabra, ya sea en un púlpito, ya sea en una plaza, ya sea en una célula, ya sea donde usted se lo pueda imaginar, pero que de una manera u otra tienen esa oportunidad y ese compromiso delante de Dios y esa responsabilidad delante de Dios para transmitir su palabra. Pero no nos vamos a quedar solamente con lo que se transmite verbalmente, sino también vamos a hablar del ejemplo, como el hermano Paco, nos comentaba anteriormente. El ejemplo que nosotros como expositores de la palabra vamos a ir dando a lo largo de nuestra vida, llamémoslo testimonio, en nuestro argot, también va a tener una relevancia importante porque una vez que nosotros aceptamos ese compromiso, una vez que nosotros aceptamos ese trabajo, por decirlo de alguna manera, nos convertimos sí o sí en personas públicas, nos convertimos en personas que vamos a estar en la mira de otras personas. Primeramente vamos a estar en la mira de los hermanos de la congregación en donde enseñamos, ¿verdad? Y al hablar de enseñamos, de una manera humilde me quiero incluir, pero para ser inclusivo esto para todos nosotros, ¿verdad? Y claro, vamos a estar bajo la observación de los hermanos, querámoslo o no, pero también vamos a estar bajo la observación de los inconversos, queramos o no. Porque como Paco lo decía ahora, bueno, si esto es un cristiano y esto lo hace un cristiano, la verdad yo prefiero seguir como estoy. Y aquí es donde cabe la relevancia del mensaje que el autor nos quiere dar en estos primeros versículos. Dice él, si bien es cierto que Pablo nos insta a que el que desee el obispado buena cosa desea, y lo vemos en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. No debemos perder de vista que esta tarea acarrea una responsabilidad enorme delante de Dios, la cual no podemos pasar por alto. Cuando enseñamos la palabra de Dios, generalmente desde el púlpito y muchas veces fuera de él, inevitablemente ejercemos influencia sobre los demás o las demás personas, y ello es de gran importancia delante de Dios, porque como maestros de la palabra ejercemos una autoridad delegada directamente de Dios, la cual nos hace responsables directos de cuán diligentes y cuidadosos seamos con dicha autoridad y delegación dada por Dios. Y esto es importante, hermanos, porque si usted se pone a pensar, cuando tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra es autoridad en sí misma. La palabra trae muchas implicaciones per se, pero cuando aceptamos este compromiso y aún más cuando hay un llamado de por medio, hay una autoridad delegada por parte de Dios, ¿verdad? Ese respaldo que Dios le da a aquella persona que con responsabilidad enseña, a aquella persona que con responsabilidad aceptó el compromiso, aceptó también el reto, llamémoslo así, aceptó el deseo de hacerlo, lleva implícita una delegación de autoridad. Y aquí es donde viene el Señor de antemano a pedir cuentas por ello, ¿verdad? Como la palabra nos enseña, al que más se le da, más se le pide. Entonces, esta autoridad que Dios nos delega, es importante que nosotros la tengamos siempre presente. ¿Por qué? Porque en nosotros, como maestros o como transmisores de la palabra, tenemos una influencia importante sobre aquellas personas que la reciben. Y esa influencia muchas veces viene a generar que le pidan consejos, que le pidan dirección, que le pidan apoyo, que le pidan oración, etcétera, porque hay
un peso detrás de uno que lo respalda, pero que también te da autoridad. Entonces, lo que nosotros compartamos delante de los hermanos y de la manera en que lo compartamos delante de los hermanos, tiene o está siendo visto por Dios de una manera bastante seria. Y aquí es donde el autor comienza a nosotros a advertirnos que debemos tener cuidado con ello para no caer o para no tomarlo de una manera ligera. Por lo anterior es de esperar que seremos más demandados por parte de Dios que cualquier otro hermano en la fe que solamente nos escucha. Y claro está, porque nosotros estamos asumiendo la responsabilidad y el compromiso delante de Dios de lo que estamos diciendo a las demás personas. Y este rendir cuentas delante de Dios debe obligarnos a ser lo más fieles posibles en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en lo que decimos y en cómo lo decimos. Y esto no es solamente juego de palabras, hermanos. Son diferentes tiempos, en diferentes momentos que nosotros debemos tener presentes. Por ejemplo, debemos ser fieles en lo que hacemos. O sea, nosotros decidimos tomar el oficio de la enseñanza o tomar la responsabilidad de enseñar. Entonces, lo que hacemos lo debemos hacer bien, lo debemos hacer con excelencia, lo debemos hacer con responsabilidad. ¿En cómo lo hacemos? En aquello que debe ser coherente con la palabra, de aquella manera en que debe ser acorde con la palabra, de aquella manera en que debe dar buen testimonio, como lo da la palabra. En lo que decimos, claro, debemos tener cuidado del mensaje que transmitimos y debemos tener cuidado del enfoque que estamos transmitiendo. ¿Y en cómo lo decimos? Bueno, perdón, debemos tener cuidado en nuestra actitud, en nuestra intención de lo que queremos decir para un determinado propósito o para un determinado objetivo. Y aquí es importante porque en todo momento nosotros debemos tener cuidado en cómo lo decimos, porque puede ser hiriente para alguien, puede ser molesto para otra persona, ¿verdad? Simplemente con un tono de voz no acorde, con un vocabulario no acorde, etcétera. Entonces, todos estos detalles son importantes a la hora de la expresión de la palabra, del mensaje, de la presentación del mensaje como tal. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Nos dice Lucas 20:47. Aquí nos está haciendo una advertencia, una exhortación el autor, de que no vayamos a caer nosotros como lo hicieron los fariseos y los escribas en los tiempos bíblicos, que ellos expresaban, digamos, un mensaje santo, un mensaje bueno, pero no un testimonio acorde a ese mensaje. Ellos eran felices en externar la palabra y encargar a los feligreses, encargar a los hermanos de cargas pesadísimas, imposibles para llevar. Pero ellos en sí mismos no eran capaces de comprometerse a rendir un testimonio acorde al mensaje que compartían. Entonces es importante que nosotros tomemos esta exhortación del autor y nos demos cuenta de que en todo momento, cuando estamos en la iglesia y fuera de la iglesia, estamos siendo observados primeramente por Dios y segundo por aquellas personas que al igual que nosotros son cristianos, pero también aquellas personas que no lo son, pero que ellos saben que lo somos y que están a la expectativa de lo que estamos haciendo, inclusive de lo que decimos y de cómo lo decimos, para en el caso, bueno, en ambos casos, lamentablemente, tanto el cristiano como el no cristiano, señalar y juzgar a aquella persona que tal vez por una razón u otra cometió alguna equivocación en una expresión, en un gesto, en un tono de voz, y que lo primero que va a decir es, bueno, míralo, este que es pastor, míralo, este que es diácono en aquella iglesia, o este que no sale y que siempre anda la Biblia por debajo del sobaco o en el sobaco, etcétera, la expresión que sea. Es importante que nosotros tengamos presente de esto y que tengamos conciencia de esto. ¿Por qué? Porque de esto también el Señor está al pendiente, ¿verdad? No para juzgarnos directamente, pero sí para enseñarnos y para que tengamos cuidado de lo que Él nos ha delegado. Perdón. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque
Uno es nuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. ¿A qué nos lleva el pasaje? A que siempre, en todo momento, actuemos con prudencia, actuemos con humildad, actuemos con sometimiento al Señor, dependiendo en todo momento del Señor. Que ya porque tengamos la oportunidad de enseñar o de compartir la palabra, no nos creamos lo máximo, la última autoridad, la última palabra, sino que en todo momento en oración nosotros estemos sujetos al Señor, sujetos a la voluntad del Espíritu Santo, para que primeramente lo que compartamos sea sabio, sea prudente, sea con contenido enfocado en la palabra y extraído de la palabra e iluminado por el Espíritu Santo. Pero que también lo que tengamos la oportunidad nosotros de transmitir, de aconsejar, también se acorde a la voluntad del Espíritu Santo y bajo la iluminación y la sabiduría del Espíritu Santo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. No se utilice la palabra, no se utilice el púlpito para señalar a las personas, para buscar objetivos viles, para buscar objetivos egoístas, para buscar saldar rencillas o simplemente sacarse los clavos, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente esto se da, hermanos, mucho en muchos púlpitos, por muchos falsos maestros que simplemente utilizan los mismos para decir lo que quieren, decir lo que les parece, sin importar el resultado que esto vaya a tener en la autoestima y en la personalidad de cada ser humano, ¿verdad? Creyendo que porque lo están leyendo de la Biblia, pero lo están diciendo con sus palabras, tienen la autoridad para hacerlo. Y aquí es donde el autor nos da a nosotros la exhortación de que debemos tener sabiduría, pero sobre todo mansedumbre y humildad. Lamentablemente, en muchas ocasiones y por falta de sabiduría, muchos han tomado los púlpitos y su condición de cristiano, entre comillas, para juzgar y armar una persecución personal en aras de sentirse más santos y, según ellos, santificar también a la congregación, haciendo del ministerio una verdadera cacería de chivos expiatorios. Y en esto debemos tener cuidado. Y es una exhortación importante que en este versículo 2 nos hace el autor. La severidad del juicio del que nos advierte el autor consiste en pensar en la responsabilidad de todo aquel que ocupa el púlpito o la tribuna para enseñar a los hermanos sin la preparación de vida y sin la falta de conciencia de vida. La gravedad aumenta cuando se usa el púlpito para divertir y no para exhortar y enseñar a los presentes. Es lamentable que muchas veces, y hoy día se está dando, lo vemos y lo sabemos, los púlpitos se han vuelto shows, juegos de luces, coreografías, danzas coreográficas que van más allá de lo que realmente deberían de ser. Y se vuelve aquello un espectáculo, casi que una discoteca en muchos casos. Y una contadera de chistes, ¿verdad? Y de una serie de situaciones que es puro entretenimiento y no hay contenido, no hay exégesis, no hay un estudio serio de la palabra, no hay un compromiso por dar un verdadero alimento a la grey. Y esto es importante porque se toma a la ligera, ¿verdad? Se toma a la ligera y se cree que con adornos y con remiendos se puede utilizar ese tiempo o convertir ese tiempo en algo pues pasajero, entretenimiento, digámoslo de alguna manera, que dista mucho de lo que verdaderamente debe tener. Y aquí es donde el autor a nosotros pues nos exhorta muy bien. El versículo 2, todos fallamos mucho, persona perfecta nos termina diciendo. En este segundo versículo, el autor hace mención de que la herramienta que se usa para trabajar es la lengua. Y es una herramienta muy difícil de manejar. Al decir todos sin excepción tropezamos, quiere decir que todos sin excepción pecamos. Entonces, con más razón debemos de tener cuidado. Todos nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, dice Isaías 53:6. O sea, no estamos exentos de fallar, no estamos exentos de caer. Con mucho más razón debemos de tener cuidado en lo que estamos
expresando nosotros, ¿verdad? O lo que vamos a expresar. Para el que nunca tropieza en lo que dice, ese es un hombre perfecto. Significa o hace alusión a una persona cabal, a una persona madura, notoria por su prudencia y dominio propio. Y es lo que nosotros debemos ir buscando. Conforme vamos creciendo en ese proceso de santificación que el hermano Paco nos comentó y nos enseñó previamente, nosotros debemos ir buscando esa cabalidad, esa madurez, esa notoriedad en la prudencia y en el dominio propio. Es algo a lo que también el autor nos exhorta. Quien frena su lengua es capaz de poner freno a toda su persona. Esta persona da testimonio de su verdadera fe y convicción. En contraste podemos ver lo que el mismo autor dice cuando la fe es fingida. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago 1:26 precisamente. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Bueno, si usted con lo que dice, lo que usted dice o enseña no es congruente con lo que hace, pues aquí hay un dicho, hay un gran trecho entre el dicho y el hecho que no podemos pasar por alto. Entonces, lo que usted está haciendo prácticamente es religión vana. Prácticamente lo que está practicando es religión vana. En otras palabras, podemos llamarlo hasta hipocresía, ¿verdad? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice Mateo 12:37. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. O sea, nosotros debemos tener cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Y con lo que decimos. Ahora, lo dicho, ya una vez que se ha dicho, no hay forma de borrarlo. Es importante ser consecuentes con el ejemplo que después viene, ¿verdad? Así como los que somos padres o los que son hermanos mayores predican con el ejemplo, mucho más que con el consejo verbal que dan, así nosotros también debemos tener presente el ejemplo que vamos a dar de acuerdo a lo que enseñamos o de acuerdo al mensaje que transmitimos, porque debe haber compatibilidad entre uno y otro, debe haber complementariedad entre uno y otro. ¿Para qué? Para que el mensaje como tal, no solamente el verbal, sino también el no verbal, me refiero al ejemplo, sean consecuentes y sean poderosos en testimonio para la conversión de aquellas personas que tal vez con el simple testimonio llegan a los pies de Cristo. Al ver un ejemplo de una persona cauta, al ver el ejemplo de una persona que es recatada, al ver de una persona que es íntegra, etcétera, y que además es feliz, ¿verdad? En medio de tanta circunstancia difícil, pues puede llegar a tener la inquietud de conocer la fuente de lo que hace esa persona lo que es. La fuente de lo que mueve a esa persona a realizar lo que hace. Entonces es importante que nosotros seamos congruentes en esto, ¿verdad? Vamos al versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. De la misma manera en que un caballo desbocado es capaz de atropellar a todo y a todos los que se ponen o cruzan en su camino, un ser humano con lengua desenfrenada es mucho más peligroso que un caballo desbocado. Pues este puede atropellar todo cuanto es más digno y santo en el universo, la palabra de Dios y su representación y presentación en la tierra. Aquí vamos de nuevo. Una lengua desenfrenada es mucho más peligrosa que un caballo desbocado. ¿Por qué? Porque cuán daño no puede hacer una lengua desenfrenada, ¿verdad? Es algo terrible, es algo lamentable. Y una lengua desenfrenada, vamos a ver de aquí en adelante, que trae caos, trae conflicto, trae disyuntivas, trae divisiones, trae una serie de consecuencias muy nefastas que son muchas de ellas tejidas en el infierno mismo, y lo vamos a ver en el último versículo, que el autor así lo menciona. Pero por otro lado, una lengua bien utilizada también trae paz, también trae unidad, también trae sosiego, también trae serenidad, también trae unión, muchas cosas positivas
que son importantes considerar también. Pero como todo, va a depender del uso que se le dé y de la prudencia que se utilice a la hora de usarla, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios en su presentación y su representación en la tierra. La palabra de Dios en su presentación, sí, en cómo yo presento el mensaje, ¿verdad? En cómo yo presento el mensaje, cuáles son los elementos que yo estoy utilizando para presentar el mensaje. ¿Estoy siendo sobrio? ¿Estoy siendo respetuoso? ¿Estoy siendo temeroso inclusive, de una manera solemne? Y en la representación, mi testimonio, ¿cómo estoy yo representando el mensaje de Cristo que yo como hijo de Dios transmito? ¿Mi testimonio es acorde a lo que digo? ¿Mi testimonio es congruente con lo que digo? ¿Mi testimonio respalda lo que digo? Y aquí es importante, por eso utilizo las dos caras de la moneda, tanto la presentación como la representación, porque muchas veces nos enfocamos solamente en la presentación, pero se nos olvida el testimonio, se nos olvida la representación que vamos a dar después. Ahora, esto no tiene que ser para nosotros una carga, porque no es algo que deba derivar de nosotros, porque nosotros debemos dejarnos llevar por el poder del Espíritu Santo y por la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es el secreto aquí? La dependencia de Dios en todo momento. Usted depende de Dios en oración. Usted depende de Dios en estudio de la palabra. Usted depende de Dios en comunión con Él y Él se va a encargar de guiar sus caminos para que su testimonio se acorde con la palabra que usted está compartiendo. Que compartió un pasaje bíblico o habló de Jesús haciendo la fila en un banco. Ok, muy probablemente esa persona tal vez ya te conozca, si es del barrio donde usted vive o de la localidad donde usted vive. Sabe probablemente que usted es cristiano. Y en el momento, en el momento en que usted le habla a él de Jesús, él lo primero que va a escanear es su testimonio anterior, lo que él ha visto de usted. Aunque no lo queramos, tal vez hasta te juzgue. Aunque usted no lo sepa, tal vez hasta te juzgue y comience a escanear lo que usted en ese momento está hablando con lo que hace. Y aquí es importante la representación de la palabra en la tierra, testimonio, ¿verdad? Para que lo consideremos. Así como el pequeño freno de boca sirve para controlar enteramente al caballo, el ser humano que es capaz de poner freno en su boca es capaz de poner freno a toda su persona. Y es importante la prudencia en lo que decimos. Es importante la prudencia en la lengua, pero también es importante la prudencia en nuestras acciones. La Escritura nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32:9. Y aquí el autor pues nos hace otra analogía de la relación que puede haber en el freno de un caballo con respecto al freno que nosotros le pongamos a nuestra lengua. Pero como les decía al inicio de la exposición, no solamente lo que decimos, sino también nuestros movimientos corporales, nuestros gestos, que muchas veces hablan más que nuestras palabras. El versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Aquí el autor comienza a utilizar analogías. Primero nos habla del caballo y ahora nos habla de los barcos. Y más adelante vamos a ver otras, que es la segunda parte de la exposición que les estoy queriendo compartir y que previamente les advertía. Aquí en este versículo podemos ver la importancia de dos detalles que el autor menciona. Número uno, el poder que hace falta para resistir a los fuertes vientos. Y número dos, el pequeñísimo tamaño del timón comparado con la magnitud de los barcos. Un pequeño pedazo de lo que usted quiera, tabla, madera, acero, aluminio, lo que sea, según el tamaño del barco, pero siempre va a ser más pequeño que el barco, tiene una repercusión importante sobre la dirección que éste toma. De ambos detalles podemos aprender que causas pequeñas pueden producir grandes efectos y muchos de ellos hasta devastadores.
Palabras pequeñas, hermanos, pueden producir división irreconciliable entre dos seres humanos, sean familia o no. Palabras pequeñas pueden llevar a una persona a no querer nada con Cristo para el resto de su vida, porque va a decir, no, yo la verdad, como usted no quiero ser. Y si usted dice que es cristiano, menos me interesa su Dios o Jesús. Palabras pequeñas pueden llevar a la unidad entre personas, a la reconciliación entre hermanos, pero también actitudes, hermanos. También va de la mano el testimonio que nosotros estamos brindando día a día con consecuencia, en consecuencia con nuestras palabras. Entonces podemos ver que una expresión puede causar un resultado positivo, llamémoslo hacia la izquierda, o puede causar un resultado negativo, llamémoslo hacia la derecha. Igualmente, como un timón pequeño puede dirigir un barco hacia la derecha o puede dirigirlo hacia la izquierda, según el capitán lo desee o según el timonel lo desee. Así también nosotros debemos tener presente esta analogía que el autor nos hace para que tomemos conciencia de la importancia que toma todo aquello que decimos, ¿verdad? De cómo lo decimos, pero también todo aquello que hacemos y de cómo lo hacemos. En el versículo 5 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí, cuán grande bosque se enciende, enciende un pequeño fuego. Continuando con la comparación que hace el autor de la lengua, se puede observar que la compara con otros miembros del cuerpo. Y si nosotros lo hacemos, veremos que es mucho más pequeña que una mano, un brazo o una pierna. Santiago utiliza la expresión se jacta de grandes cosas, o sea, se refiere al griego megala, que hace referencia a la exageración total de todo lo grande y de todo lo malo, o sea, las vergüenzas y cobardías que no se confiesan en público. Todo lo grande y todo lo malo, aquellas vergüenzas que no se confiesan en público. La jactancia muestra su mayor expresión cuando una persona lo hace para exaltar el mal que realizó, desea realizar o está realizando. Y aquí es importante, porque, un ejemplo claro de esto, lo podemos ver, perdónenme, pero lo tengo que decir, porque es lo más gráfico que todos podemos llegar a entender, las novelas. Usted ve las novelas o usted escucha las novelas, y no estoy diciendo que usted vea novelas, ni estoy diciendo que yo vea novelas, en lo particular no me gustan, precisamente por el mal contenido que transmiten, pero es un ejemplo real y es un ejemplo perfecto para ver el daño que hace la lengua cuando se utiliza para afirmar que se está haciendo una mala acción o que te estás jactando por estar haciendo algo malo, para decir que vas a realizar algo malo y te alegras de que lo vas a llevar a cabo, o que en ese momento fuiste dañado por algo malo que usted cometió, en pro y teniendo conciencia de que usted lo realizó de mala manera para perjudicar a X o Y persona. Y lamentablemente lo podemos ver de esto en todo nuestro ámbito de vida, alrededor, con todas las personas. Muchas veces, inclusive, por preguntar lo que no debemos, por ser indiscretos, muchas veces podemos actuar también de una mala manera con lo que respondemos o lo que queremos averiguar de aquello que preguntamos, ¿verdad? Y es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos comentando, lo que estamos diciendo o lo que vamos a responder puede llevar a nefastos resultados o a buenos resultados. Porque las dos cosas están según el uso que le demos a la ley, ¿verdad? Y nosotros debemos siempre, siempre, siempre no perder la perspectiva de que en ese pequeño órgano tenemos un poder impresionante. Y lamentablemente lo que una vez que se dijo por medio de él, una vez que se soltó lo que se dijo, no hay vuelta de hoja, no hay marcha atrás. Aunque usted más adelante, se quiera excusar o hasta inclusive pida disculpas o perdón, el daño está hecho. La palabra se dijo, la palabra hirió, la palabra trajo desconsuelo, trajo descontento, trajo pena, trajo vergüenza,
como quiera usted llamarlo, según lo que se dijo, con la intención que se dijo y de la manera en que se dijo, remediar aquello muchas veces no es posible. Pero por otro lado, cuando se dice una palabra de amor, de comprensión, de cariño, de respeto, de unidad, de fraternidad, de solidaridad, entre muchos otros, puede producir un efecto inolvidable también de manera positiva en la persona que lo recibe. Con más razón si se da desde el púlpito, con más razón si se da también en la calle. En donde quiera que se dé, en donde quiera que se exprese, es importante tener conciencia del resultado que esta palabra, que nosotros estamos diciendo, que este mensaje que estamos queriendo dar, pueda tener en la repercusión de las personas. Muchos males como guerras y conflictos han tenido su inicio provocando un gran incendio a nivel mundial gracias a expresiones jactanciosas de maldad, arrogancia, egoísmo y vanidad expresadas por la lengua humana y que han traído como resultado grandes devastaciones mundiales y hasta genocidios de los cuales hay muchos ejemplos. Hablemos de las 2 guerras mundiales, hablemos del genocidio nazi, hablemos de las guerras en Rusia o de las guerras en Oriente Medio, etc. Y no nos vayamos solamente a las guerras, hablemos de los problemas familiares al interno del hogar. Hermanos irreconciliables, padres e hijos irreconciliables, esposos irreconciliables que tal vez se separan y hablan mal el uno al otro de los hijos para traérselo para sí, ¿verdad? Para ganarse al hijo y enemistar a su hijo con su cónyuge. Es muy dado, lamentablemente, pero son ejemplos vívidos. No necesariamente tienen que ser militares o bélicos. Lo vemos mucho, lamentablemente, en consejería. Lo vemos mucho, lamentablemente, en congregaciones. Lo vemos mucho en el barrio donde vivimos. Y eso se da ¿por qué? Porque simplemente yo tomo la lengua para hablar maldad, para deleitarme en maldad y para provocar maldad. Totalmente insensato en lo que estoy haciendo, totalmente irresponsable en lo que estoy haciendo, y es aquí donde el autor a nosotros nos exhorta a todo lo contrario, a responsabilidad, sensatez y sabiduría. Y este es precisamente un símil, una comparación que utiliza el autor para ejemplificar los alcances que una lengua sin control es capaz de hacer. Y aquí es donde nosotros debemos tener siempre el cuidado del caso, ¿verdad? Y llegamos al último versículo, el versículo 6, donde nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es, ojo, inflamada por el infierno, que era lo que les decía al inicio de la presentación. Y este versículo es tan rico en ejemplos que es mejor descomponerlo para poder comprender su contenido de una mejor manera. Primer punto, y la lengua es un fuego. Comenzamos hasta la primer coma. Podemos ver que lamentablemente por medio de la lengua es posible encender, fomentar y satisfacer las más bajas pasiones del ser humano. Dígame si no es cierto. Dígame si en algún momento usted no ha sido testigo, no presencial, tal vez que se haya enterado de una situación penosa de este nivel. Sabemos que muchas incitaciones al mal y a la provocación que llevan como objetivo hacer el mal se llevan a cabo por medio de la lengua. Lo que les comentaba hace un rato, la pareja se separó, tienen un hijo y lo que hacen es llenarlo de regalos para ganarse su favor. Pero con cada uno de esos regalos ponen en contra a su mamá, en el caso de su papá, o ponen en contra a su papá, en caso de su mamá, para ganarse el favor y la preferencia, el amor y la preferencia del hijo o de la hija. Y esto lamentablemente se da mucho y lamentablemente es un ejemplo de una lengua llena de fuego, ¿verdad? Los celos, por ejemplo, cuando una persona quiere celar a otra, simplemente porque tiene celos de ella, entonces yo voy a hacer lo mismo. Y ya comienza la murmuración, ya comienza el conflicto, ya comienza la disensión, precisamente por lo mismo, ¿verdad? Proverbios 16, 27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Hay que tener cuidado con eso. El segundo
La segunda expresión de este versículo dice, un momento de iniquidad, un momento de pecado, perdón, un mundo, perdón, de iniquidad, un mundo de pecado, ¿verdad? Siguiente coma. Da a entender que la lengua contiene dentro de sí la suma de todos los pecados posibles, el mundo entero del mal. Por eso el autor nos exhorta a tener cuidado cómo la usamos, porque en ella se pueden decir muchas cosas y cometer muchos pecados, ¿verdad? Tercero, está constituida, está puesta, está compuesta del verbo griego katistemi, que significa usurpar un lugar de mando, o sea, tomar el lugar de algo que está de mando. Ocupa un lugar de prestigio, significa que la lengua le puede caber el honor de pronunciar honores a nuestro Señor Todopoderoso, pero en el contexto en que el autor la ubica, no es un instrumento de espiritualidad, sino por el contrario, de carnalidad y pecado. O sea, la lengua puede adorar a Dios, pero también al diablo, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos el uso, seamos conscientes del uso que le podemos dar a la lengua y cómo la podemos usar y en qué la podemos usar, ¿verdad? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. ¿Qué fue ignorancia, perdón? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Eclesiastés 5:6. O sea, ten cuidado con lo que dices, ¿verdad? No usurpes lo que es sagrado, ¿verdad? No te dispongas a usurpar. Siguiente punto, lo que contamina, o sea, lo que mancha o ensucia. Lo que contamina, lo que mancha o ensucia, viene de manchar y ensuciar todo el cuerpo, como una fuerza corruptora que se extiende por toda la persona, por estar más cerca del cerebro y del corazón. ¿A qué se refiere con estar más cerca del cerebro y del corazón? Me refiero a que la lengua en su posición estratégica está cerca del corazón y está cerca del cerebro. Y a veces se conecta, a veces no, ¿verdad? Y precisamente cuando está desconectada es cuando más daño hace. Y es cuando más cuidado debemos tener. Cuando está desconectada de ambos puntos. ¿Por qué? Porque no hay control. Y al no haber control, como lo decíamos anteriormente, es un caballo desbocado que arrasa lo que se le ponga al frente. Entonces debemos tener cuidado con eso. Claro, no con nuestras fuerzas, sino con la dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante en todo momento, como lo decía anteriormente, la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él ejerza el control, nos ayude, nos enseñe y nos oriente en el control progresivo de la lengua como tal. Número 5, inflama la rueda de la creación. Aquí nos da un asunto de perpetuidad. Lo que podemos aprender de esta expresión es que la lengua, a lo largo de toda nuestra existencia individual y de la humanidad, hablando colectivamente, ejerce su nocivo papel de manera temporal en nosotros. Puede ser por un ratito, por algo que se dijo, pero también lo ejerce de manera permanente. ¿Por qué? Porque una vez que hemos cometido un error, como anteriormente les decía, y este es imborrable, queda permanente en la mente y en el corazón de aquella persona que se hirió. Y eso pues muchas veces no se olvida. Y en esto las mujeres son más dadas a no olvidar algo que se les dijo que les causó dolor, ¿verdad? A lo largo de la vida del ser humano y de la humanidad. O sea, ejerce un daño permanente a lo largo de la vida del ser humano y de la humanidad. Igualmente, el ser humano de manera individual y de la humanidad, hablándolo en términos colectivos. Y el último punto viene a ser, es inflamada por el infierno. La lengua puede dañar toda la vida de una persona como si fuera un fuego devastador, puesto que ella misma está encendida por el mismo diablo. Precisamente, si dejamos que la carne la guíe,
el diablo hace fiesta. El diablo con piñata y todo, ¿verdad? Pero si permitimos que sea el Espíritu Santo el que lo lleve a cabo y que lo dirija, va a ser de bendición para nosotros primeramente y va a ser de bendición y edificación para aquellos que nos escuchen hablar, pero que también vean los actos que nosotros realizamos. Hermanos, este ha sido el pasaje de Santiago 3, del 1 al 6. Espero que haya quedado claro, espero que haya sido representativo para ustedes, que haya sido práctico, gráfico. Esa ha sido mi intención, la verdad. No manejarlo desde un punto de vista teórico, sino manejarlo desde un punto de vista más práctico, más aplicable a nuestra realidad, ¿verdad? Sin dejar de lado, claro está, las advertencias teológicas y las advertencias que el autor nos da, las advertencias espirituales y las consecuencias espirituales que esto trae para aquellos quienes tenemos la oportunidad de una manera u otra de enseñar la palabra, de compartir la palabra, no solamente a los maestros, sino todos en general, porque los que estamos llamados a la gran comisión de una manera u otra compartimos la palabra, ¿cierto? Los que los que evangelizamos de una manera u otra, estamos enseñando la palabra, ¿cierto? Entonces también debemos tener, remojarnos la barba y tomar cartas en el asunto y ser conscientes de que el compartir la palabra, si bien es cierto, es algo hermoso, es algo precioso, es algo maravilloso, es algo de mucha satisfacción, también es una responsabilidad fuerte, de peso delante de Dios, que Él no mira con ligereza y que Él no lo toma por suave, ¿verdad? Él es muy celoso en eso. Y es importante para nosotros, dado que nos lo recalca y nos los enfatiza en su palabra de esta manera, nosotros debemos tomar nota y no tener miedo, primero que todo, no tener miedo, sino ser humildes, depender del Señor, pedirle dirección, pedirle sabiduría por medio de su Espíritu Santo para que podamos en todo momento tener nosotros ese resultado positivo, bonito, gozoso delante de Dios, teniendo la paz de que usted lo está haciendo bien, pero también teniendo la tranquilidad de que su testimonio es también acorde a aquello que está haciendo bien.